hoy vamos a hablar sobre una receta que estoy segura que a todos nos va a saber muy mal y es la receta del fracaso. Y aunque el inicio no parezca que tenga mucho, digámoslo así, coherencia con el título, por favor, paciencia que sí se conecta todo. Vamos a abrir por favor en Efesios 6. Efesios capítulo 6. Y lo vamos a leer desde el capítulo 11 en adelante. Si alguien necesita Biblia, no, parece que todos vinieron con su espada. Amén. ¿Todos tenemos Efesios capítulo 6? Amén. Bueno, entonces vamos a ponernos en pie por reverencia a la palabra. Y leemos en el nombre de Jesús de manera antifonal. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Versículo 16, 17. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por mí, para que me sea dada la palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el ministerio del Evangelio. Vamos a dejarlo acá. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y porque yo sé, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Yo te pido que hables al corazón de tu iglesia, Señor, y que quede un mensaje, Señor, claro, Padre Celestial, para poder seguir tus instrucciones. Gracias porque es por ti y para ti que hacemos todas las cosas y es a ti a quien debemos toda gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar un poquito de contexto de la historia de Éfeso. Contexto histórico. Vamos a hacer un repaso rapidito de contexto histórico. Éfeso es una ciudad de Asia, era una ciudad de Asia Menor y en el tiempo de Pablo era una provincia romana. Ese lugar era una zona portuaria, entonces era un lugar donde había muchísimo comercio, muchísimo riquezas y su lugar más especial que tenían era el templo a la diosa Artemisa o para los romanos la diosa Diana. Hemos escuchado ese nombre, ¿cierto? Muy importante cuando nosotros leamos las cartas de Pablo la carta de Pablo hacia Éfeso, entendamos este contexto. Gracias a eso, dice pues la historia que ellos tenían mucha cercanía con todo lo que es el ocultismo, pero el templo de la diosa Diana era un templo muy, muy, muy hermoso, tanto que se contaba como una de las 7 maravillas del mundo. Y este lugar no solamente servía para acciones de adoración o de culto, sino que también en ese lugar había como una economía. No solamente eran los visitantes, sino que también eran los comerciantes y todo lo que movían alrededor del templo de la diosa Diana era una economía muy tremenda porque ese era un centro pagano muy, muy conocido.
Resulta que Éfeso pasa por varias etapas, digámoslo, cruciales. Una de ellas es que, bueno, él inicia estableciéndose, luego el rey Creso, la conquista, la primera conquista se da por el rey Creso y termina siendo parte de Lidia, de Lidia, sí. Y este rey ayuda a crear el templo de Artemisa. Después del tiempo de la época de Lidia, ellos pasan a manos de los persas. Ciro el Grande conquista varias ciudades, entre esas conquista todas las que tenía Lidia y por supuesto Éfeso, y pasa a ser la época de Persa. Después, en la tercera conquista que ellos tuvieron, entra Alejandro Magno, conquista otra vez a Éfeso y a varias ciudades de los persos, y cuando conquista a Éfeso, empieza la época helénica o del helenismo. Cuando muere un hombre que se llamaba Lisimaco, se traslada a la ciudad, la pone en un lugar más resguardado, coloca un nombre nuevo, que era el nombre de la esposa, un nombre que no perdura, y que posterior a él, dos hombres más que eran de la dinastía de los helénicos se quedan con Éfeso y este lugar empieza a ser sumamente próspero. Tanto que mostraban como avances que no tenía el resto. Y por eso cuando los romanos lo conquistan, Éfeso empieza a ser una capital de Asia Menor, aun siendo un lugar que no era como tan favorecido por el territorio, porque era sumamente próspero. Pablo habla de él porque él vive aproximadamente 2 años en Éfeso y empieza a fundar la iglesia de Éfeso. Hasta ahí vamos a dejarlo ahí, queden en sus memorias con estos datos. No tiene nada que ver con lo siguiente que voy a decir, pero después lo vamos a entender. ¿Cómo se llama la enseñanza? La receta para el fracaso. Entonces vamos a empezar con la receta. Claramente, para que la receta funcione, debemos ignorar todos los textos bíblicos que les voy a dar. Y me gustaría que por favor alguien vaya buscando en su Biblia Proverbios 16, 18. Y la primer ingrediente para la receta del fracaso son 5 cucharadas de soberbia y 5 cucharadas de altivez. La soberbia se interpreta como el apetito desordenado de ser preferido por otros o ser alabado por los demás. Eso es soberbia. Un apetito desordenado por ser preferido y alabado por los demás. Y la altivez tiene como origen altivo es ser altivo. Y ser altivo es ver como inferior al resto de personas. Entonces, los ojos altivos es mirar, no sé, lo que nosotros llamamos coloquialmente como por encima del hombro. Como es que nadie es como yo, ¿quién podría compararse a mí? Eso es la altivez, ser altivo. ¿Y qué nos recomienda la palabra que para que funcione la receta lo tendríamos que ignorar? Alguien, por favor, me lee Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, sabemos que los primeros ingredientes son soberbia y ¿cuál más? Altivez, ¿cierto? La segundo ingrediente que le vamos a agregar a nuestra receta para el fracaso son 200 gramos de arrogancia. Y alguien, por favor, me va buscando, ¿quién tiene? Aleja, me busca, por favor, Proverbios 3:5 y Juan, me busca, por favor, Proverbios 24:6. Y para poder que esta receta funcione, es muy importante dejar de escuchar consejos. La arrogancia nos hace sentir que todo nuestro pensamiento es correcto
y que la manera en como yo veo la vida es la manera correcta. Que consejos que me dan personas cercanas, pareja, hijos, sobre todo cuando son en una posición que no están igual que nosotros, digamos empleados, hijos, las personas a las que estoy liderando, son consejos que definitivamente no tienen ningún tipo de validez para mí. Además de todo, escuchar la voz de Dios para que funcione esta receta no puede ser. ¿Y qué nos dice Proverbios 3:5? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Para que la receta funcione, ¿qué debemos hacer? Apoyarnos en nuestra prudencia. Lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que ha venido en mis planes son los correctos. Lo que Dios dice no funciona para esta receta, por supuesto. En mi propia concupiscencia. ¿Qué dice Proverbios 24:6? Sí. Con ingenio se hace la guerra y en la multitud de consejeros está ¿qué? La victoria. Para que funcione la receta debo ignorar los consejos, ¿cierto? El tercer ingrediente son 500 gramos de imitación. Por supuesto, todo lo que ustedes han aprendido bueno, justo, agradable, todo lo que han aprendido de Dios, ignórenlo para que funcione la receta. Y lo que necesitan hacer es empezar a imitar la conducta de las personas que tienen malos frutos. Esas personas que tienen la familia destruida, imítenlos. Esas personas que no pueden organizar su vida emocional, imítenlos. Esas personas que tienen completamente su corazón en la oscuridad, imítenlos. Porque para que funcione la receta, la imitación que ustedes tienen que hacer es a esos que están absorbidos por la oscuridad, imiten su forma de hablar, imiten su forma de caminar, imiten su forma de vestir, y seguro que les funciona muy bien la receta. Vamos a leer, por favor, el consejo que para que funcione la receta se tiene que ignorar, Jeremías 15:19. Sacar es lo precioso. El consejo que nos da la Biblia que para que funcione la iglesia, la receta no lo podemos seguir, es que debemos entresacar lo precioso de lo vil y que bajo ninguna circunstancia nos podemos convertir a los que están en oscuridad. Por el contrario, tiene que ser tan fuerte la esencia, entresacando. Cuando nosotros tamizamos algo, obviamente no lo podemos tamizar para la receta, cuando tamizamos algo, empezamos a darle pureza, por ejemplo, a la harina. La tamizamos una vez, la tamizamos 2 veces, entonces la harina termina siendo mucho más pura en las siguientes veces que se tamiza. Y el acto de entresacar lo precioso de lo vil es tamizar. Yo tengo que tamizar para tiene que tamizar hasta lo mínimo para poder entresacar lo precioso de lo vil. Y teniendo una esencia que estamos imitando la esencia de Dios, lo que no debe funcionar para la receta, pues lo que terminamos haciendo es sino nosotros a ellos. Pero cada vez que nosotros empezamos a imitar el concepto, las palabras, empezamos a irle mugre a nuestra esencia. Y imitamos eso y empieza a caer sobre esa esencia algo que no proviene de ella. Y lo que
pasa es que funciona perfecto esa imitación para nuestra receta del fracaso. Por último, para nuestra receta vamos a mezclarlo todo y a dejarlo cocinar muy lento, ignorando que nos dicen que debemos corregir nuestra conducta, posiblemente en nuestra mente. Y si el enemigo, si sentimos que hay presencia de algo que sobrepasa nuestro conocimiento y que puede ser el enemigo, pues sencillamente son tonterías que nadie ha comprobado. Entonces vamos por favor a 2 Corintios 2:11 y vamos a mirar el consejo que hay que ignorar para que funcione nuestra receta. ¿Alguien tiene otra versión? Gracias, Aleja. No ignoréis, por favor. Amén. Nos está diciendo que Satanás puede tomar ventaja en cualquier momento, ¿cierto? Pero que no se está advirtiendo la palabra. No ignores las maquinaciones de Satanás. Para que funcione la receta, por supuesto, hay que ignorar que el diablo es real, que existe, que anda como león rugiente. Y vamos a mirar cómo se ve la receta culminada. Vamos por favor a Lucas 22. A mirar cómo podemos ejemplificar esa receta culminada. Lucas capítulo 22. Ya les digo, permítanme un momentico. Desde el capítulo 65, versículo 65, perdón. Leámoslo desde el 61. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor. Entonces, vuelto Jesús, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho antes. No, vamos a leerlo más atrás. 47. Vamos a leerlo de una manera antifonal porque está larguito. Pongámonos sobre nuestros pies. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y él que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Y viendo los que estaban con él, lo que había de ser, le dijeron, Señor, ¿heriremos a cuchillo? Sabemos quién fue ese, ¿cierto? Entonces respondió Jesús y dijo, deja hasta aquí. Y tocando su oreja le sanó. Y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, ahora y la potestad de las tinieblas. Y Pedro le seguía como.
Y habiendo encendido el fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor, se sentó Pedro también entre ellos. Entonces él lo negó, diciendo: mujer, no le conozco. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, como le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué se sentía seguir de cerca con el maestro? Y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él, hiriéndole. Yo creo que ninguno de los discípulos, o no Tomemos sé, asiento. Si me corrige el abuelo. Acá vamos a ver la culminación de la receta. Tantas vivencias con Jesús. Pedro, porque pues Pablo no le conoció, y el resto de los discípulos no se relata tantas historias como las tuvo Pedro, ¿cierto? Había caminado, en ese momento, había caminado sobre las aguas, había visto un milagro tremendo de multiplicación, le habían sanado a alguien cercano, ¿cierto? Que había sido su suegra. ¿Y cómo sabemos que se apoyó en sí mismo? Por las palabras que pronuncia en el texto. Jesús le dice que es necesario que él parta, y Pedro dice que esto nunca te acontezca. Van a apresar a Jesús, y Pedro le dice: es que nosotros podemos defenderte. Y muy lindo Pedro, muy defensor, saca la espada y le corta la oreja al centurión. Por ahí Dewey hacía un chiste que a mí siempre me da mucha risa, que menos mal Judas no se delató antes, porque no llega a negar, no llega a delatar a Jesús, porque Pedro lo cuadra. Y muy probablemente sí, o sea, Pedro era tan impulsivo que todo lo que estaba es tocarle las 5 cucharadas de altivez. En el primer momento él sintió que era superior al resto, y empezó a decirle al Señor: tú me estás diciendo, qué pena contigo, Jesús. Tú me estás diciendo que te van a apresar y que vamos a perderte. Eso no te va a acontecer, y yo te voy a defender. Yo. Pues apresan a Jesús, y él le agrega, muy lindo, las 5 cucharadas y las 5 cucharadas. Luego Pedro, en su arrogancia, el Señor le había dicho tiempo antes: Pedro, Satanás está pidiendo tu vida para zarandearte. Y Pedro, perdón, es que la piedra, a la piedra van a zarandear. Y evidentemente, aunque no relata la palabra que él hiciera ninguna respuesta, evidentemente Pedro no aceptó el consejo, porque siguió abrazado a su conducta, y le agregó los 200 gramos de arrogancia a la receta. Por último, cuando todo esto pasa y ya estaba todo muy mal, apresan a Jesús, se lo llevan, Pedro empieza a mirarlo como de lejos. ¿Qué hacía Pedro en la multitud que estaba vituperando, injuriando y hablando mal del maestro? ¿Qué hacía Pedro ahí? Como no fue suficiente sentarse en el patio con la multitud, que nada tenía que ver con sus principios, empezó a imitarlos, y para negarlo maldijo y dijo cosas que no se parecían a su forma, tanto así que evidentemente le creyeron, porque ¿quién después de haber seguido a Jesús podía tener ese vocabulario tan soez? Y la manera en cómo a él también lo registraron fue porque su vocabulario era diferente. No había manera de que un pescador tuviera un vocabulario como el que ahora tenía. Y para poder
salirse del problema tuvo que utilizar la imitación. Dejó cocinar todo en el fuego lento de la ignorancia y dejó pasar las maquinaciones del enemigo sabiendo que ese era el momento que le había pedido para zarandearlo. La receta le quedó muy bien. Después de llorar amargamente se volvió a las redes, dejando todo lo que había aprendido. Y resulta que muchos de nosotros se nos olvida que la posición de la iglesia es complicada. Y ahora sí, vamos a hablar de lo inicial. Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, yo entiendo y entendía Pablo el contexto, lo que estaba sucediendo y el momento histórico que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. Para ser una iglesia donde tuvieran tantas potencias, una ciudad donde tantas potencias tuvieran el deseo de conquistarlo, pues evidentemente era una ciudad próspera y eran habitantes que podían regocijarse en el poder de sus riquezas, regocijarse en el poder de sus creencias, porque muchas personas lo imitaban, regocijarse en el poder de la grandeza de Éfeso. Pero Pablo les estaba diciendo, pongan cuidado, porque lo que pasa alrededor de ustedes necesitan alertarse y empezar a ponerse en la armadura de Dios para que su mente se cubra de las maquinaciones del enemigo. Con la armadura de Dios también tenemos un concepto claro de quiénes somos nosotros y no tenemos más alto concepto de sí mismos del que debemos tener. Para la salvación es tan importante purificar la mente y todos los días ir delante de la presencia de Dios y hacer ese avalúo, tamizando nuestras acciones, porque nuestras acciones están diciendo realmente lo que hay en el interior. No podemos dar frutos buenos si adentro hay una semilla mala, no hay manera. Y Pablo les estaba diciendo, concéntrense, no miren alrededor, pónganse la armadura en ustedes. Y no la armadura que antes habían utilizado, no la armadura para defender su tierra, no la armadura para proteger sus bienes, sino la armadura para proteger su mente, su relación con Dios y su corazón, sus sentimientos, por decirlo así. Y a pesar de que Pablo les advierte, la iglesia de Éfeso tiene diferentes épocas. Entre todas las cosas que podían proteger, había una consigna que la palabra de Dios nos deja muy claro que es la más importante de proteger. ¿Saben cuál es? El amor. En Deuteronomio el Señor muestra los mandatos y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Luego en Mateo, Jesús recuerda sus mandatos y dice, ¿en qué se resume la ley? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué les estaba diciendo? Protejan el amor. Si ustedes tienen una mente que es llevada por su parecer, el amor se va a enfriar, porque sus consejos van a ser muy gravosos para escuchar los consejos de los otros. Si ustedes tienen una conducta que no refleja a Dios, el amor de los demás se va a enfriar, porque va a ser tan gravoso su conducta que por mucho amor que antes tenían, va a llegar un momento en que no van a querer dar esa milla extra. Si ustedes no corrigen lo que hacen, no van a poder entregar el amor a los demás. Poder
entregar el amor a los demás. Y si ustedes realmente aman a Dios, la manera más clara del amor que tenemos a Dios es predicar el Evangelio. No podemos decir que le amamos si nuestros pies no están calzados con el apresto del Evangelio y no vamos a los lugares en donde hay oscuridad a ofrecer la luz, porque entonces no estamos siendo verdaderos. ¿Y cuál era la consigna que Pablo les estaba poniendo? Protejan el amor. Primera de Corintios 13:13 dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero la mayor de ellos es ¿cuál? El amor. ¿Por qué es mayor el amor? Porque la esperanza se nos extingue en muchas ocasiones. Pero cuando volvemos a la fe la vuelve a encender. Pero resulta que hay momentos en que la fe también se nos extingue. Pero cuando no tenemos cómo sostenernos con la fe, volvemos al amor y el amor lo vuelve a encender. Pero si el amor se apaga, ¿quién lo enciende? ¿Será que el amor se puede encender con la fe? ¿O se podrá prender con la esperanza? Probablemente no. Porque probablemente cuando un matrimonio se acaba, llega a la culminación de un matrimonio, ya las dos anteriores se perdieron. No tienen esperanza de cambio, ni tienen fe en el otro, entonces el amor se extingue. Y es muy complicado que vuelvan a tener esperanza y fe si el amor está extinto, ¿cierto? Y eso pasa en el ministerio, esto pasa con los amigos, esto pasa en la relación con Dios, porque empezamos a tener confianza en nuestras propias fuerzas. Y Pablo les dice, fortaleceos, Efesios 6:10. ¿Alguien por favor me lo lee? Amén. Amén. No, ahí está muy bien. Gracias, hermano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si ustedes están confiando en las fuerzas propias para defender lo que aman, van a caer, vamos a caer. Si ustedes están confiando en el pensamiento y en el consejo de su mente, van a caer. Si ustedes están confiando en la capacidad que tienen para sostener, van a caer. Porque es que no hay manera de que nuestras fuerzas alcancen cuando la maldad se multiplica. Y la generación en la que vivimos es una generación de maldad. Por esa razón, yo no concibo, no lo concibo. Que alguien que acepte el Evangelio y que lo sienta con gozo se avergüence de él en los lugares en donde está. No lo concibo. Que alguien que crea, que ama al Señor y que confía en Él, prefiera quedarse en los lugares en donde están fumando, están tomando y él callado, aceptándose, combinándose, mezclándose en los lugares donde no se tiene que mezclar. No concibo que alguien esté desesperado y prefieran decirle, yo te doy el número del psicólogo o estas pastillas me ayudan a dormir bien. Y no presenten un Dios de poder que saca al quebrantado, que quita las prisiones y que muestra la grandeza en medio de todas las circunstancias. Y la generación que nos tocó es esta, una generación que está hundida y nosotros tenemos que ser luz. Pero si lo hacemos bajo nuestras propias fuerzas, se va a extinguir la fuerza y vamos a perder el deleite. Y cuando perdemos el deleite, el amor va a costar el doble. Predicar no va a ser tan deleitante. Escuchar problemas de otros no va a ser tan agradable. Empezar a pelear por las cosas que antes sucedían, no lo vamos a querer hacer. Y Éfeso le pasó. Vamos a Apocalipsis 2, vamos a ver qué sucedió con Éfeso.
Lo voy a leer a favor de ustedes del versículo 1 hasta el 7, Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Éfeso trabajó, se esforzó, buscó la presencia de Dios, pero se esforzó tanto en sus propias fuerzas que se extinguieron. Y lo siguiente que pasó después de que se extinguieron sus fuerzas fue que perdió el primer amor. Y le estaba diciendo el Señor, despierte, que donde ustedes continúen con esa conducta, lo siguiente que va a pasar es que van a caer de la posición de honor que tienen. Y el Señor, yo sé que a cada uno de nosotros tiene que inquietarnos a despertar. Porque probablemente tenemos el amor encendido en la iglesia, pero ya no tenemos deleite de hablar de su palabra. Y el Señor nos está diciendo, despierten, que yo no los mandé a hacer las cosas en sus fuerzas. Yo les mandé que ustedes tuvieran una intimidad llena de amor hacia mí, revisando siempre primero sus propios frutos. Siempre. Hay cosas en el mundo espiritual que nosotros no alcanzamos a dimensionar que están pasando. Y a veces estamos librando guerras por librar nuestra propia vida de cautividades, de problemas, de cadenas. Y uno dice, ¿pero por qué si estoy confesando al Señor? Pues precisamente porque como estamos confesando su nombre, es necesario revisar esas áreas y pelear en el poder de la fuerza del Señor. Y cuando son libertadas esas áreas, pues vamos a poder comer, se van a pudrir. Si nosotros dejamos un árbol frondoso, vamos a decir, de mangos, lleno de mangos, y el único que toma mangos de ese árbol soy yo, pues en algún momento no voy a querer comer más mango. Y por mucho que me gusten los mangos, pues probablemente no voy a ser capaz de acabar todos mis frutos. Y los que quedan ahí, ¿qué pasa? Se pudren. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas por fuerzas propias, se pudren y perdemos el deleite de hacer las cosas en nuestro trabajo y perdemos el deleite de servir incluso a los hijos y perdemos el deleite de hacer las cosas en el matrimonio y perdemos el deleite de servir en la iglesia y perdemos el deleite porque se está perdiendo el primer amor. Y si revisan la receta del fracaso, fue que en un inicio empezaron a ser arrogantes y a decir, no te voy a escuchar, ¿y tú qué me estás diciendo? Y entró la soberbia y entró la altivez. Entró la arrogancia y dejamos de escuchar consejos. Entró luego también la imitación y empezamos a hacer lo que no nos mandaban a hacer. Y por último ignoramos que el enemigo estaba actuando en medio de los hogares, en medio del trabajo y en medio de todo lo que nosotros vivimos. Y pues lo que termina sucediendo es que claudicamos. Hay divorcios que no se deben dar, que no se deben dar. Y la iglesia está, y hay personas que están cerradas en que ese es el camino. Hay trabajos que no debemos dejar, hay ministerios que no se deben dejar. ¿Cómo se prueba?
En el momento que nosotros estamos caminando en pos de esa acción y vienen pocos y es difícil y duele y cuesta muchísimo porque los demás no nos lo hacen fácil, nos devolvemos a Dios y le decimos: Señor, mis fuerzas se agotaron, me fortaleces en el poder de tu fuerza. No puedo confiar en mis manos porque voy a caer. No puedo confiar en mi consejo porque yo no soy sabia, la sabiduría proviene de ti. Mi sabiduría es necedad, pero si viene de ti es una sabiduría. Puestos en pie, vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido estar aquí. ¿Alguna petición para orar en esta semana, unos por los otros, pero alguien tiene algo especial? ¿No? Bueno, Padre mío, gracias te damos en esta hora, en este momento precioso, porque nos has permitido estar aquí delante de tu presencia, Señor. Hemos alabado, hemos orado, hemos escuchado tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que las aves no se lleven esta semilla, Señor, que tú has sembrado en nosotros hoy, que podamos entender, Señor, que es contigo, es con tu fuerza, Padre Celestial, que esa receta, Padre, antirreceta, no la hagamos nosotros, Señor, sino que busquemos siempre tu fuerza, tu armadura, tu voluntad, Señor, que querramos ser hoy unos árboles fructuosos, Señor, llenos de frutos agradables, Señor, que la gente nos pueda mirar y pueda desear ese fruto que brota de nuestra vida, Señor, para cada uno de ellos, porque es el fruto, Señor, que tú pones de tu Espíritu Santo, una palabra sazonada, un abrazo, Padre Celestial, una palabra que libera, Señor, que viene, Padre Celestial, de tu palabra, que viene de tu Espíritu a través de nuestra boca, ser esos entes que cambian las circunstancias, las atmósferas, las vidas, porque nos dejamos usar por ti, Señor, porque nosotros no somos nada. Llénanos cada día de ti para poder, Señor, ser eficaces y traer un poco de consuelo y de amor a este mundo que lo necesita, Padre Celestial. Mira las necesidades de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. La necesidad más importante eres tú. Guárdanos del peligro, bendícenos en nuestros quehaceres, en nuestras casas, en nuestros, Padre, lugares de trabajo, Padre Celestial. Cuando salgamos a la calle, estemos en lugares, Señor, que el ángel de Jehová nos guarde, guarde lo que amamos, bendiga el fruto de nuestras manos, se lo pedimos, y que en todo momento, Señor, podamos ser, Padre Celestial, guiados y cuidados y ministrados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendice a todos en todos los lugares del mundo, Señor amado, donde haya tu palabra haya sido expuesta, alabada, Señor. Guarda a los misioneros, los pastores, los que están, Padre Celestial, en lugares de tristeza, de dificultad, de persecución. Hay muchos, Señor, que pierden la vida por este evangelio precioso, pero sé tú fortaleciendo. Te pedimos por el que llora, por el que sufre, porque el que está en soledad, por el que está en los hospitales sin esperanza. Tú puedes enviar tus ángeles ministradores que llevan paz, que llevan sanidad, que cuidan, que protegen en el nombre de Jesús. Mira, Padre Celestial, las mujeres en las calles, Señor, que se prostituyen, que tienen, Padre Celestial, problemas de drogadicción, que son, Padre Celestial, afligidas por sus problemas en sus casas, Señor, el maltrato, Padre Celestial, tanto los hombres, las mujeres, el drogadicto, el que no tiene un techo, Señor amado, el que está en la delincuencia, el que no tiene esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Tú tienes, Señor, a un pueblo que puede ir, pero si no, también envía, Señor, esa palabra, porque tú eres el Dios de milagros, el Dios, Padre Celestial, que responde, Señor, el Dios que se complace, Señor, en ayudar también a ese necesitado, porque tú viniste por el perdido, por el que te necesitaba, Señor, no por el que está cómodo allá, sino por eso es que nuestro corazón siempre debe clamar, interceder, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, bendícenos, aunque ya nos has bendecido, pero bendícenos más, y llévanos en paz, en seguridad a nuestros hogares. Y Padre Celestial, que tu palabra permanezca encendida como esa luz, Padre Celestial, que todo el mundo mire, Señor, y que todo el mundo, Señor, se contagie, porque tú vives y reinas y porque tú eres